Aire. Buenísimo. Bueno, a medida que se vayan conectando, los voy saludando. Eh, Listo. Vale, si quieres hago una presentación entonces y te doy paso. Te doy Dale, la buenísimo. presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de charlas titulado Experiencias en torno a las narrativas digitales, arte y videojuegos, organizado por el pregrado en Narrativas Digitales de la Universidad de los Andes. Esta serie de charlas tienen como propósito dar a conocer diferentes perspectivas y experiencias de creadores digitales que abordan el videojuego como medio de expresión, medio narrativo o forma de arte, o que integran elementos y nociones provenientes de los videojuegos para el desarrollo de productos narrativos digitales. Este evento se da además en el marco del lanzamiento del nuevo curso lectivo Videojuego y Narrativa Interactiva que está actualmente en desarrollo. Hoy tendremos a nuestro primer invitado, él es Agustín Pérez Fernández, también conocido como Tembac, quien nos hablará de los videojuegos expresivos. Así que bienvenido Agustín y muchas gracias. Buenísimo. Agustín es desarrollador de videojuegos y artista multimedia con una amplia trayectoria. Agustín es el autor de varios videojuegos experimentales como Vestigios, Consecuencias y Mantra. Este último, una experimentación interactiva sobre los mantras y la meditación trascendental, que fue seleccionada para ser presentado en la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos en San Francisco como uno de los juegos experimentales más importantes del 2011. En el 2015, durante Game On, en el Centro Cultural San Martín, en Buenos Aires, presentó una obra personal de realidad virtual, Brain Dump, un viaje onírico virtual por su inconsciente. Trabajó como game designer y productor en varias empresas. Además, emprendió Chimango Games junto a sus socios Adrián González y Claudio Griglio. Su primer juego, Peuma, obtuvo una repercusión muy notable en Argentina e Iberoamérica. Tuvieron como clientes a Cartoon Network y Vorterix, entre otros. Bueno, pongo la slide también así. Ven mi cara, Claro. aunque me están viendo acá seguramente. Buenísimo. En el 2015 desarrollaron el juego del éxito televisivo Esperanza Mía. En el año 2016, junto a colegas prestigiosos de la industria, fundó la Fundación Argentina de Videojuegos, Fundap, con el objetivo de fomentar la actividad en el país. Actualmente, Agustín trabaja como Lead Game Designer en proyectos de realidad virtual para los arcades VR de Zona de Entretenimiento. Así, Buenísimo. hecha esta presentación, pues antes de darte paso, al final de la charla de Agustín va a haber un espacio de preguntas, así que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas. Yo al final voy a ayudar a gestionarlas y te las iré pasando. Y pues Agustín, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Jaime por la invitación y muchas gracias por la presentación. Bueno, como dijo Jaime, me suelen llamar Tembac en la industria de videojuegos. Acá en Argentina me conocen con ese nombre, pero mi nombre real es Agustín Pérez Fernández, pero es como un seudónimo. Y en mi página web pueden ver varios de mis trabajos. Siempre me interesó mucho el tema de videojuegos experimentales y videojuegos expresivos, que yo les digo videojuegos expresivos para intentar evitar usar la palabra arte, que ya vamos a hablar un poquito de por qué le intento evitar y por qué igual está bueno usarla. Entonces, empezando con la presentación, yo lo que perdí fue la imagen de ustedes, pero si alguien levanta la mano o algo así, avísenme y voy contestándoles, pero bueno, empezando con la presentación. Bueno, cuando Jaime me invitó a esta charla, me pareció súper interesante porque creo que nos conocimos hace muchos años en un curso que estaba dando en la UNTREF sobre videojuegos y creo que era una Game Jam de videojuegos expresivos. Y eso siempre fue lo que más me interesó de la industria de videojuegos, que es ver cómo podemos utilizar este nuevo medio para transmitir cosas. Y es algo que muchas veces
no está tan visto de esta forma por un público en general. Entonces siempre está la pregunta de a qué nos referimos como videojuegos expresivos, y seguramente ustedes tengan algún ejemplo de algún juego expresivo que ustedes hayan jugado o que recuerden, pero básicamente yo pienso en juegos que intentan explorar las posibilidades expresivas del medio para transmitir ideas, historias, sentimientos. Un juego, a través de las mecánicas y a través de los sistemas, puede transmitir un montón de cosas. No sé si conocen el videojuego Gris, por ejemplo, que lo puse acá para ilustrar esta slide. Es un videojuego que se ve hermoso, un videojuego de plataformas, que se podría decir, bueno, es un sucesor del Mario. Ahora que ahí Santiago puso que sí. Muy bueno, es un juego español que las mecánicas podrían ser un sucesor del Mario, para los que no conocen mucho videojuegos, pero el Mario es súper conocido. Es un juego de plataformas, pero lo que tiene a través de la estética y a través de las mecánicas, te va transmitiendo un montón de cosas diferentes, y el juego hace que los jugadores se metan en la historia de esta mujer que está buscando algo en este mundo medio surreal, y por más de que no te cuenten una historia donde te dicen, no, esta mujer tuvo un trauma y le pasó esto y le pasó lo otro, sino que a través de lo que vos vas viviendo con ella dentro del juego y todos los desafíos que vas pasando, vas entendiendo un poquito cómo se puede llegar a sentir ella en cada una de estas situaciones. Entonces, transmite algo que yo nombro que es poderoso, porque realmente es algo que uno siente muy internamente. Cada persona que jugó este juego lo debe recordar un montón, porque es un juego que te deja como con todos unos sentimientos especiales sobre lo que estuviste viviendo, pero también es indescriptible porque es muy personal de cada jugador. Depende de en qué momento de tu vida lo estuviste jugando, qué interpretaste. Existe un podcast que se los recomiendo, que se llama, es el podcast de ahora se me fue el nombre. El podcast de Press Over, que creo que en el capítulo 3 más o menos le hacen una entrevista a uno de los creadores, al director creativo del juego, a uno de los creadores del juego, y lo que dice es: nosotros queríamos transmitir esta serie de sentimientos, queríamos transmitir algo sobre la angustia, algo sobre la depresión, y esas cosas las pusimos en las visuales, las pusimos en las mecánicas, pero no quisimos expresar, vos tenés que sentir esto específicamente, sino que a través de todo lo que el juego te va transmitiendo, los jugadores sientan ese tipo de cosas, sin tener por ahí una explicación concreta de, bueno, esta es la historia de una mujer que está pasando por un montón de cosas en su vida. Así que cuando me refiero a juegos expresivos, me refiero a ese tipo de juegos. Los juegos que están intentando transmitir algo más a través de las mecánicas. ¿Cuál es la herramienta principal de transmisión de los videojuegos? ¿Cómo se expresan los videojuegos? Porque uno puede entender en una película, en un libro, por ejemplo, en un libro la forma de expresión es el lenguaje principalmente, es cómo se comunica a través de las palabras. En el cine es cómo se comunican a través de las imágenes, a través de la mezcla de las imágenes con la música y el montaje. Hay un montón de cosas del lenguaje, del cine en sí. ¿Y qué sería lo específico a videojuegos que lo hace diferente a todas las otras formas de arte? La herramienta principal de los videojuegos, y es para los que sean alumnos de Jaime en este proyecto, me parece que sería súper interesante que lo exploren, y por eso me pareció muy copado el proyecto de este curso, es cómo pueden usar la interactividad, la interacción, para transmitir cosas. La principal herramienta de un videojuego para transmitir es cómo haces que un jugador interactúe con un sistema simulado. Acá les voy a mostrar rápidamente un video para ilustrar del juego Papers, Please. Le voy a bajar un poco el volumen, no sé si ustedes escuchan el volumen, pero lo voy a bajar un poquito. ¿Alguno lo jugó? Escriban en el chat si alguno lo jugó. Bueno, después me fijo en el chat a ver si alguno lo jugó, pero para los que no lo jugaron, este es un juego en el que vos haces de un agente de...
Ah, buenísimo. Ahí varios responden que lo pudieron probar. En este juego vos estás personificando a un agente de aduana de un país ficticio que se llama Arstoska. Bueno, un país que no existe, ¿no? Obviamente, pero parece como un país de Europa del Este, donde las fronteras son muy estrictas y se vive bajo una dictadura terrible. Y todo se transmite a través de este personaje que vos personificás, que tiene a su cargo una oficina de aduana donde tiene que ver de una fila muy grande de gente que quiere entrar al país, quiénes pueden entrar y quiénes no. Y la mecánica del juego es tener dos sellitos, negar la entrada, aprobar la entrada. Y tenés que revisar, bueno, a ver, el nombre coincide con otro de los documentos, a ver si la fecha de nacimiento, si esto no está falsificado, si los documentos son correctos. Tenés que chequear un montón de cosas y tenés que chequearlo rápido porque la persona esta tiene que entrar y vos tenés una cuota de personas que tenés que hacer entrar por día, pero tenés que seguir todas las especificaciones que te llegan todos los días con nuevas reglas y nuevas cosas para que a estas personas no les dejes entrar, de qué país son, de dónde vienen, y vos te entrás en esa desesperación de ser un agente de aduana, de frontera, que tiene esos nervios y vos realmente lo representás. Cuando no llegás con la cuota de personas y no llegás con lo que necesitas cumplir para que te paguen tu trabajo, tu familia se empieza a enfermar, entonces necesitas seguir haciendo ese trabajo para que tu familia no se enferme. Entonces necesitas que entre mucha gente para que te paguen por cada persona que entra. Pero si vos dejas que entre todo el mundo y no chequeas bien, después por ahí alguna de esas personas puede cometer un acto terrorista o puede ponerte una multa porque dejaste entrar a una persona que no tenía que entrar. Entonces tenés ese estrés que podría llegar a tener esta persona y todo lo transmite a través de la interacción con este sistema que es, tenés dos sellitos de negar a aprobar. Y dependiendo de cómo veas la información de cada uno de los pasaportes que te van dando, vos decidís, acepto o no acepto, acepto o no acepto. Veo a la persona y ¿qué hago? Y a veces alguno tiene los papeles completamente en regla, pero te parece que es una persona media rara, como que realmente no viene para cosas que están buenas. O que están haciendo tráfico de personas, por ejemplo. ¿Y vos qué haces? ¿Lo dejás pasar o no lo dejás pasar? Y te ponen esos nervios y realmente el juego te transmite de una forma que ningún otro medio te puede transmitir, porque cuando vos lo lees en un libro o cuando lo ves en una película, estás viendo a otra persona representar o actuar lo que se siente estar en esta situación. Y en cambio el juego te pone directamente en el centro de esa situación. Te hace actuar lo que te quiere contar. Y se siente en el cuerpo, realmente se siente en el cuerpo como cuando vos estás actuando, representando algo. Así que bueno, si no lo jugaron, se los recomiendo. Es bastante estresante, la verdad, el juego, pero bueno, se los recomiendo porque es interesante lo que expresa. Em, Esto se viene hablando hace muchísimos años y por eso me gusta tomar esta charla de Chris Crawford de la GDC en 1992. La GDC es la Game Developers Conference y Chris Crawford se podría decir que es uno de los primeros diseñadores de juegos en pensar todo este tipo de cosas en profundidad. Fue pionero en escribir libros sobre diseño de juegos y en escribir sobre cómo podemos usar el medio interactivo para transmitir ideas. Imagínense lo pionero que era, que esas cosas las estaba escribiendo en los 80s y en 1992 dijo, che, este nuevo medio que son los videojuegos, y la verdad que no lo estamos usando muy bien porque estamos enfocándonos a hacer juegos para chicos, estamos enfocándonos a ciertas cosas, y esto es un nuevo medio que es súper poderoso y que trae un montón de cosas nuevas que hasta ahora, hasta ese momento, la humanidad no podía transmitir de la forma que los videojuegos nos permitieron transmitirlo. Entonces, en esta charla de 1992, el tipo, bueno, siempre estuvo como un poco desquiciado, se podría decir. Si la miran la charla van a entender por qué. Eh,
Crawford empezaba a explicar por qué la interactividad es tan importante. Y empieza a decir, bueno, es por cómo funciona el cerebro humano. Como nuestros cerebros no es que son agentes pasivos que le metes algo, lo que dice acá es como, bueno, pones un botón, abrís la cabeza, le metes cosas, conocimiento, 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 y te dice, bueno, ya estás educado, ya está, tenés todo el conocimiento que necesitas. Sino que en general todos los mamíferos aprendemos jugando, haciendo, interactuando, y mientras más evolucionado es el mamífero, o sea, nosotros los seres humanos, más tiempo jugamos en nuestra vida adulta, porque podemos representar situaciones que por ahí representarlas en la vida real es costoso, como ser, ser un agente de frontera en la vida real, realmente es un estrés que no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, un videojuego lo jugás un par de horas y te sacas la duda sobre lo que sería representar ese rol. Entonces te ayuda a empatizar un poco más con esa situación, a entenderla desde otro lado, desde otro punto de vista. Digo que Chris Crawford estaba un poco desquiciado porque, bueno, después de esta charla, que fue muy famosa, la charla del dragón, salió a decir que se va a dedicar a los juegos artísticos toda su vida y decía que lograr que los videojuegos transmitan cosas a través de la interactividad era como su dragón personal que tenía que ir a matar, así que salió con una espada de la conferencia a matar al dragón y nunca se lo volvió a ver en la industria de videojuegos hasta ya muy entrados los años 2000, que es de donde es esta foto. Y cuando volvió a la industria de videojuegos dijo, bueno, no logré matar el dragón, pero hay otras personas que lo mataron. Eh, entonces, bueno, ese es el poder de la interactividad y lo que es tan poderoso de este medio. Que Sid Meier, otro game designer también bastante conocido dentro de la industria del juego Civilization, no sé si alguno lo habrá jugado, pero es un juego muy popular de toma de decisiones para ir haciendo evolucionar civilizaciones de la humanidad, desde cero hasta conquistar el espacio. Y dice lo que los juegos son una serie de decisiones importantes, interesantes. Y esa es como su frase más famosa, porque lo que él dice es que el juego todo el tiempo te tiene que estar presentando decisiones que realmente te hagan reflexionar sobre lo que estás haciendo. Como esa sensación de controlar, de que vos realmente tenés agencia sobre las decisiones que estás tomando y, y controlás un mundo y controlás una simulación cuyos resultados de la simulación te devuelven diferentes cosas que vos decís, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a construir dentro del juego de este Civilization armas nucleares? Y empezás a ver que todas las civilizaciones que compiten contra vos empiezan a construir armas nucleares también. Entonces decís, bueno, ¿esa decisión realmente me conviene o no me conviene? ¿En qué momento de la historia me conviene? ¿En qué momento no? Eh, como, como venía diciendo antes, a diferencia de otros medios de comunicación, de otras artes, los videojuegos te permiten ver muy rápidamente cuáles son las consecuencias de tus acciones. Y realmente las consecuencias de las acciones son tuyas, son propias del jugador. Vos no estás viendo a otra persona que sea un personaje que está tomando esa decisión, sino que realmente la decisión de construir armas nucleares la estás tomando vos. Es un videojuego, obviamente, no es lo mismo que si fueses el presidente de Estados Unidos, pero la decisión la estás tomando vos y las conclusiones, las consecuencias de esas decisiones caen sobre lo que vos estás haciendo y sobre el juego. Entonces, como desarrolladores, cuando hacemos videojuegos es muy importante entender cómo funciona la interacción del jugador con un sistema, porque esto es básicamente como la base. El mouse se ve, ¿no? Ahí. Sí, Buenísimo. Bueno, esta slide es bastante feucha, pero, pero es para ilustrarles este punto, que cómo funciona básicamente un videojuego. Acá está la persona, el jugador,
el jugador interactúa con esta consola utilizando un joystick, apretando botones básicamente. Esa interacción, la máquina la interpreta a través de un sistema. Ese sistema está modelado y diseñado por el diseñador del juego, por la persona que desarrolló ese juego, y ese sistema tiene adentro mecánicas, o sea, mecanismos, estados, variables que van cambiando según la interacción del jugador. Los juegos están formados por un montón de sistemas interconectados entre sí. Y todos esos sistemas interconectados entre sí le dan al jugador una respuesta del botón que apretó. Entonces, esa respuesta se ve a través de las imágenes y a través del sonido. El jugador recibe esa respuesta y en base a esa respuesta toma de vuelta una decisión, interactúa y de vuelta el sistema interpreta esa nueva interacción. Eso sería como el loop de interactividad en un videojuego. En cualquier videojuego es ese mismo loop de interactividad. Donde nosotros como diseñadores de juegos tenemos mucho poder es en armar este sistema y en considerar que las interacciones que nosotros estamos metiendo dentro del juego, que los jugadores están metiendo dentro del juego, realmente le den al jugador la respuesta que nosotros queremos que le dé. Le dé ese feedback que nosotros queremos que le dé para que interactúe de la forma que nosotros creemos mejor para transmitir las ideas que nosotros queremos transmitir. Porque cómo modelamos estos sistemas es importante para, para saber cómo estamos transmitiendo estas ideas. Y a veces cuando uno modela un sistema, por ahí no pensás muy bien, bueno, este sistema en sí, ¿qué ideas transmiten? ¿Qué es lo que estamos transmitiéndole a los jugadores? Si nosotros hacemos un juego sobre la civilización humana, realmente, ¿qué significa que le demos al jugador la posibilidad de avanzar con determinados sistemas políticos? ¿Qué pasa si el jugador decide avanzar con un sistema político que no sea democrático? ¿Cómo modelamos ese sistema? ¿Le damos ventajas o desventajas a ese sistema, a ese modelo de país? Como todo eso que puede parecer simple, los diseñadores lo tienen que pensar para saber qué es lo que realmente estás transmitiendo y qué es lo que realmente vos querés que el jugador le llegue, lo que querés que al jugador le llegue. Y bueno, y básicamente utilizar a los juegos como esta forma de transmitir ideas que generen las experiencias que uno sienta importantes. Acá abajo de este slide puse 3 ejemplos. Bueno, se repite el ejemplo de Papers, Please porque fue un juego bastante icónico, pero después tenemos el ejemplo de Card Life y el ejemplo de McDonald's de Video Game. Son 2 juegos chiquitos, pero que transmiten un montón de cosas. Card Life es un juego donde vos simulás lo que es ser una persona con muy pocos recursos en Estados Unidos y que tu forma de sobrevivir o de intentar llevar tu vida es comprándote un carrito de panchos y vendiendo panchos en la calle. Y vos tenés que administrar la plata, tenés que administrar, bueno, tu alquiler, si alquilás un lugar, cuánto tiempo trabajás y todo eso para no morirte en la calle o para no llegar a ser un desamparado. Y el juego te transmite esa sensación de, bueno, todos los días tengo que trabajar un montón de tiempo para poder lograr ese objetivo y para no morirme como personaje. Y en ese momento, cuando vos jugás esa simulación, el juego te transmite esas ideas o te transmite esas sensaciones que por ahí si lo ves en una película te parece muy interesante y te puede conmover un montón, pero lo que tiene el videojuego es eso que te pone en los pies de esa persona. McDonald's The Video Game es un juego, bueno, ahora no sé si está disponible para jugar, pero en algún momento estaba disponible, era un juego Flash, ahora los juegos Flash están medio complicados, pero era una crítica a
a todos los procesos de producción de la comida rápida. Entonces te hacen participar del proceso de producción de una hamburguesa desde el principio. Tirando abajo campos para plantar pasto, para que las vacas coman, para después darle de comer a las personas. Y cuando vos entras en todo ese proceso, vos te pones en los pies, en este caso, de un empresario que quiere que McDonald's sea súper exitoso y que gane cada vez más y más y más y más, y cada vez venda más hamburguesas y logre más cosas, y al mismo tiempo sin fijarte qué es lo que está pasando con todo eso. Y el juego te permite ver cuáles son las consecuencias de que, de que eso sea cada vez más y cada vez más y cada vez más. Consecuencias como contaminación, destrucción de ambientes naturales, perjudicadas a la salud de una población porque le estás dando comida que por ahí no es de la calidad, de la mejor calidad. Por ahí al principio sí le das comida de buena calidad, pero después empezás a bajar la calidad para bajar los costos. Entonces, cada una de esas decisiones empezás a ver cuáles son las consecuencias y, y qué es lo que se logra a través de eso. Pero bueno, esta slide es como, al final, ¿por qué digo que son juegos expresivos? Son arte los videojuegos. Y Jaime, gracias por compartir el link del McDonald's Video Game. Bueno, por supuesto que sí, los videojuegos son arte, es una discusión que ya está bastante saldada, y una de las formas en las que se saldó esta discusión es que ya hay un montón de instituciones, museos, publicaciones y muchas fuentes de validación que que dicen que los videojuegos son una parte muy importante de la cultura, más hoy en día que realmente todo el mundo juega videojuegos y las generaciones jóvenes que también están todo el tiempo en contacto con los videojuegos. Eh, los videojuegos son como cualquier arte, como cualquier medio de comunicación. No toda película tiene que ser súper expresiva y transmitirte ideas que están buenas o interesantes o profundas, sino que hay algunas películas que son para pasar el rato. Pero sí existen esas películas que lo intentan y sí pueden existir esos videojuegos que lo intentan. Esos videojuegos que intentan ir un poquito más allá, transmitir algo un poquito más interesante y comunicar algo a través de la interactividad. La imagen es de una exhibición de videojuegos expresivos experimentales que se hacía en Argentina, que se llama Game On, el arte en juego. Lo organizaba María Luján Oldham, bueno, con su familia. Yo también ayudé y participé de esa exhibición en varias ocasiones. Y era un evento que estaba buenísimo porque era un punto de encuentro entre los videojuegos y el mundo del arte. Gente que por ahí venía de otras expresiones artísticas, saber cómo los videojuegos también podían transmitir ideas y también podían transmitir sensaciones y también podían transmitir conceptos a través de la interactividad y a través de otras formas, de otros formatos. Que los videojuegos sean cultura, que los videojuegos sean arte, puede parecer también como una discusión que para nosotros en general y para los jugadores, un poco tonta, porque es como, bueno, sí, son arte, listo. Pero, pero es importante que sean reconocidos como cultura, porque eso también permite la entrada de los videojuegos a otros espacios. Em, yo conozco en Argentina, por ejemplo, que es de donde soy, y seguramente ustedes después me pueden decir en Colombia de lugares así, pero exhibiciones artísticas, galerías de arte, o mismo Fondos Nacionales de las Artes. Acá el Fondo Nacional de las Artes reconoce a los videojuegos como un medio de expresión artística, entonces también otorga becas o subsidios si uno quiere hacer videojuegos. Y ese tipo de cosas, que por ahí estos juegos que son juegos que no son comercialmente exitosos, no son juegos que vos haces para lograr miles de millones de dólares como los juegos más populares, sino que son juegos donde vos querés transmitir una idea y por ahí son jueguitos chiquitos con un concepto muy especial. A veces necesitas financiación de, de otro tipo de instituciones que están más conectadas con la cultura y más conectadas con las artes tradicionales.
Bueno, hasta ahí fue como un poco introducción. Ahora les quería contar un poco sobre mis proyectos personales para que me conozcan y contarles qué es lo que hice en mi vida y por qué hablo tanto de esto y por qué me gusta tanto pensar a los videojuegos como forma de exploración, de, de transmitir ideas y transmitir cosas. No estoy muy seguro hasta qué hora tenemos, pero hasta las 7:15 más o menos, Jaime, ¿no? Si estamos bien. Ah, buenísimo. Yo para no pasarme porque puedo hablar por horas. Si me dejan, puedo hablar por horas de todo esto. Oh, buenísimo. Tranquilo. Em, bueno, uno de los primeros, yo vengo haciendo videojuegos hace un montón de tiempo, pero no todos mis videojuegos, por supuesto, que son experimentales o intentan transmitir ideas, sino que también hago juegos para divertir, como había dicho antes en mi biografía, hice juegos para Cartoon Network, para programas de televisión, ahora estamos haciendo arcades de realidad virtual para chicos, pero bueno, ahora me voy a enfocar en contarles sobre los juegos que hice para transmitir ideas, para transmitir cosas. Uno de los primeros juegos en este sentido que hice se llama Sinforofilia. Em, Sinforofilia es una palabra que por ahí es un poco rara, pero significa como una parafilia, o sea, como sería una atracción sexual hacia desastres como accidentes de tráfico o incendios. Existe una película de los 90 y un libro también eh, bueno, no sé de qué década es, pero de los 60 o de los 70 que habla un poco sobre esto, que se llama Crash, seguro, posiblemente vieron la película Crash de Cronenberg, y transmite un poco esta idea, y yo estaba jugando mucho videojuegos de carreras, y en estos juegos de carreras vos te chocas todo el tiempo, y te chocas, y es muy gráfico ese choque, y un poco de impresión me daba, como el juego súper divertido, es como, qué divertido, estoy chocándome con un auto, y esos choques en la vida real realmente son cosas bastante trágicas, son bastante terribles. Entonces quería hacer un juego en el que reflexione, para que los jugadores reflexionen un poco sobre por qué es tan divertido chocarte en un videojuego y hasta qué punto te da como esta, se podría decir, excitación, entre comillas, ¿no? Sexual sobre chocar en un videojuego. Y para eso hice este juego que representaba de una forma muy abstracta eh, el, el campo de juego, era pixel art, como medio retro, vos estás manejando un auto de Fórmula 1, pero que son un par de píxeles, y vas andando por una carretera, pero al mismo tiempo, en una pantalla, estás viendo imágenes reales, fotos reales de un auto real de Fórmula 1. Entonces, cada vez que te chocas en el juego, en este juego completamente abstracto, mostraba imágenes de choques reales de carreras, para que tengas ese golpe de realidad entre lo que vos estás jugando, que puede parecer súper divertido y puede parecer súper ameno, y reflexiones un poco sobre por qué estás buscando eso, por qué estás buscando esos choques, por qué estás buscando ese tipo de experiencias. Todos estos juegos son juegos bastante cortitos, pero que intentan transmitir alguna cosa, alguna idea y que el jugador se quede con alguna reflexión. También en el 2011 estuve experimentando bastante con meditación, con la forma de relajación y de respiración, todas las prácticas que conllevan meditar, expresar mantras y bueno, sentarse en el pasto a cerrar los ojos y repetir un mantra continuamente hasta que tu cerebro entre en un estado diferente. Y, y es algo que realmente, bueno, me sigue pareciendo súper interesante y me sigue pareciendo súper interesante el poder del cerebro para lograr esos estados y para lograr esos estados de relajación o
de concentración absoluta. Y mientras meditaba, me di cuenta que en realidad yo estuve meditando toda mi vida, porque en ese momento en el que recién estaba aprendiendo a meditar, se podría decir de verdad, me di cuenta que toda mi vida estuve meditando de alguna forma, porque hay muchos videojuegos que te llevan a ese nivel de concentración o a ese nivel de autorreflexión de que vos estás haciendo. Meditar básicamente es hacer una actividad repetitiva, como recitar un mantra, recitar alguna cosa, y que esa actividad repetitiva te lleve a que tu cerebro se empiece a expandir o a relajar o a entrar en otro plano de conciencia. Y, y mientras estaba meditando dije, bueno, esto me pasó con el Tetris. Y seguramente varios de ustedes tuvieron experiencias similares con algún juego similar. Hay un efecto que se llama el efecto Tetris, que habla un poco de eso, que es ese efecto de entrar en ese estado alfa. Es más, justo el año pasado, hace un par de años, salió el juego Tetris Effect, que explora esta idea muchísimo más en profundidad y la expande ya con la licencia de Tetris en sí, donde a través de las visuales y a través de las imágenes te dicen, bueno, con el Tetris vos podés meditar, con el Tetris vos podés llegar a otro estado de relajación, a otro estado mental. Y el juego Mantra, bueno, fue un poco explorar esa idea, a ver si podía lograr que a través de un videojuego uno pueda explorar esos estados mentales. Y bueno, este juego fue bastante exitoso dentro de lo que se podría decir exitoso dentro de estos jueguitos chiquitos, porque me invitaron para presentarlo en la GDC en Estados Unidos y fue una experiencia súper satisfactoria presentarlo frente a, no sé, miles de desarrolladores de videojuegos y que todos te digan como, qué idea interesante, la verdad que está bueno lo que hiciste. Y eso fue muy satisfactorio en un momento de mi carrera que recién estaba empezando. Así que fue una muy buena experiencia. Bueno, más adelante también explorando sobre estas ideas de los videojuegos, a mí también por muchos años me interesó la actuación y creo que en todo lo que estuve explicando antes pueden ver algunas influencias de la actuación en mis ideas sobre los videojuegos. Porque cuando uno está actuando, está representando un rol, está metiéndose en un personaje y también uno como actor llega a comprender cosas sobre los personajes o sobre lo que uno está representando, que de otra forma es muy difícil, porque vos estás involucrando tu cuerpo. Y cuando vos involucras tu cuerpo, cuando vos involucras tus acciones, la transmisión de ideas es mucho más poderosa. En esa época estaba muy de moda la Wii, la consola de Nintendo, que tenía un control que era como un palito que vos podías agarrar y bueno, y moverlo, y era como uno de los primeros experimentos de mover el cuerpo para jugar. Que bueno, que Nintendo lo usaba para un montón de cosas, y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que los jugadores muevan el cuerpo y jueguen moviendo el cuerpo y transmitirle ideas a través de eso? Entonces, este fue un juego que hice especialmente para muestras artísticas porque era un juego donde las personas tenían que ir a jugar a ese lugar específicamente. em, el juego te daba este control, un control de Wii, la gente en general lo sabe usar, también tenía como una especie de pistola, lo podías agarrar como una especie de pistola, y eh, te iba obligando, el juego te iba obligando a hacer diferentes acciones que por ahí eran un poco incómodas. Al principio tenés que agarrar el joystick como si fuese un látigo y empezar a pegar así a una mujer que empieza a gemir. Y la gente se empieza a sentir muy incómoda con esta acción de mover el látigo, de mover el joystick y que la mujer empiece a gemir y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el juego te dice, no, seguí, 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 seguí. Para ganar tenés que seguir. Y se ponían muy nerviosos. Y esos nervios de, uy, pero me están mirando, pero ¿cómo? Y bueno, había gente que sí seguía, 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 y decía, bueno, yo quiero ganar.
quiero ganar el juego. Entonces, una vez que ganabas ese nivel, el juego te decía, bueno, buenísimo, ya te enganché y ahora sé que podés hacer lo que yo te pida que hagas. En el segundo nivel te decía, bueno, agarrá el arma como si fuese una pistola y empezá a dispararle a los personajes que aparecen. ¿No? Decís, bueno, voy a empezar a dispararle a los personajes que aparecen. Y de repente le disparaste a todos los personajes y game over. El juego te decía, perdiste. ¿Por qué estás haciendo eso? Bueno, se los voy a spoilear un poco porque es un juego que no creo que lo puedan jugar porque es bastante, estaba hecho especialmente para esa muestra. La idea era que los jugadores se nieguen a hacer lo que el juego te está obligando a hacer. Entonces vos tenés que mover el joystick como decir, no, no, no quiero hacer eso, no quiero hacer eso, no quiero hacer eso. Y cuando vos lográs liberarte de lo que el juego te está obligando a hacer, de las indicaciones que el juego te está pidiendo que hagas, eh, el juego te dice, bueno, está bien, te estás negando a mi control, te voy a pedir una última acción, y esta última acción era como bastante fuerte para muchas personas, porque era básicamente agarrar este joystick, si vos querés ganar el juego, querés llegar al final del juego, agarrar el joystick y representar tu propia muerte. Agarrar la pistola que tenés en tu mano, que es una pistola de juguete, obviamente, es un joystick de juguete, pero apuntátelo a la cabeza y dispará. Esa última acción, como les digo, era bastante fuerte para muchas personas y muchas personas me decían, no, no voy a hacer eso. Y lo dejaban y decían, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Pero es simplemente representar. Y eso es lo que quería ver. Lo que quería ver era hasta dónde los jugadores estaban dispuestos a representar este tipo de cosas, este tipo de acciones, solamente para ganar un juego, como realmente vas a hacer esa acción para ganar un juego. Y por otro lado, bueno, pero la acción es jugar a que te estás disparando, no te estás disparando de verdad, es un pedazo de plástico. Y bueno, eso era un poco lo que quise transmitir con ese juego, poner al jugador en una situación incómoda y que se replanteen un poco también cuando están jugando juegos por qué siguen todas las órdenes que el juego te está dando, por qué estás haciendo lo que el juego te pide que hagas. Y que piensen un poco como que el juego si vos pensaste en este juego sobre, mira, esta acción es mucho más poderosa, mucho más de lo que yo estoy dispuesto a hacer. En otros juegos también, ¿por qué no pensás si no es mucho más de lo que estás dispuesto a hacer, eh, asesinar a un montón de personas porque estás jugando un videojuego? Está bien, asesinar, entre comillas, dentro de un videojuego, estás jugando. Y tampoco estoy en contra de que juegues a eso, obviamente. Está bueno, es divertido, pero quería que los jugadores reflexionen un poco sobre las acciones que hacen en los videojuegos. En el 2015 empecé a experimentar con realidad virtual y en el evento Game On, el arte en juego, me comisionaron un juego que se llama Braindump, que bueno, este es un juego bastante difícil de explicar, pero básicamente la realidad virtual, bueno, en ese momento estaba bastante en pañales la realidad virtual. Hoy en día las cosas que se consiguen son muchísimo mejores, pero el hecho de ponerse un casco de realidad virtual y ver como estar en otro mundo, en otro escenario, lo primero que se me ocurrió es decirles, bueno, ¿cómo puedo hacer para que los jugadores tengan como un camino a través de mi cabeza? Por eso es brain dump, como estoy tirando mi cabeza acá adentro y metete ahí en realidad virtual. Y bueno, era un viaje onírico a través de diferentes pensamientos, diferentes cosas. Y bueno, una experiencia cortita donde te estabas metiendo en mi cabeza y te estabas metiendo en mí, eh, para ver, bueno, cómo te puedo transmitir lo que me pasa a mí por adentro. En el 2016 organicé una Game Jam, no sé si conocen lo que son las Game Jams, pero como toda actividad que hoy en día está muy de moda, que son jams, es juntarte en un tiempo corto
a hacer algo. Hay jams de poesía, jams de música y también hay jams de videojuegos. Y organizamos con una fundación muy conocida acá en Argentina, que es la Fundación Huésped, una Sexy Game Jam, que era una Game Jam para hacer juegos sobre educación sexual. Y bueno, dentro de esta Game Jam, a mí se me ocurrió hacer un juego sobre el consentimiento, donde dos jugadores controlan un mismo joystick, un mismo control de Xbox, cada uno controla un lado del joystick, y puede ir generando sensaciones en la otra persona. Y la otra persona tiene que, a través de los controles que tiene de su lado, decir si acepta esas sensaciones y si consiente y si quiere generarle otras sensaciones al jugador. Entonces, el joystick vibra de diferentes formas, tiene unos motorcitos, vos le haces vibrar el lado derecho, le haces vibrar el lado izquierdo, y así vas teniendo como una comunicación con el otro jugador, pero solamente a través del cuerpo, a través de lo que vos controlás con los dedos. Cada uno controlando el mismo joystick, conectados por ese control. Así que bueno, era eso, era como una exploración eh, de esta conexión entre dos personas, pero a través de un joystick. Bueno, este fue uno de los últimos juegos así expresivos que hice, que se llama Depresión. Fue el año 2017, también para Game On, el arte en juego. Bueno, esto fue un poco antes de la pandemia y después como que se resignificó un montón durante la pandemia. Y durante la pandemia hice algunas charlas reflexionando sobre el tema, sobre este proyecto en sí. Porque Depresión básicamente lo que hice fue un personaje abstracto, representado por cubos tridimensional, no sé si lo llegan a ver acá, que está encerrado en una jaula que flota en un universo infinito. Este personaje está ahí como en varias poses que representan como que está abrumado, deprimido, eh, no sabe qué hacer, está encerrado en esta caja que está flotando en el universo, y la interacción del juego es a través de una webcam. Adelante del juego, bueno, yo estaba muy contento ahí, pero, pero el juego era sobre la depresión. La interacción del juego es a través de una webcam. El jugador se acerca a este personaje, se acerca a esta pantalla, a este personaje interactivo, y cuando el juego reconoce que te acercaste, te dice, como el mundo hoy en día está todo bastante mal, es muy difícil encontrar belleza, es muy difícil estar contento por algo, y me siento encerrado, me siento que estoy flotando en el espacio sin ningún sentido, encerrado, que bueno, digo que se resignificó un poco con la pandemia porque fue la sensación que muchos tuvimos después durante la pandemia, que estábamos realmente todos encerrados en esta esfera flotando por el universo y sin tanta posibilidad de ver cuál es la belleza de lo que pasa alrededor nuestro. Entonces el juego le dice al jugador, nada me trae paz, nada me trae tranquilidad, quiero saber qué es lo que a vos te parece bello, qué es lo que vos pensás que es la belleza en este mundo. Y te pide, mostrame lo que vos creas que es lo más bello de tu vida, lo más lindo de tu vida. ¿Qué es lo que vos sentís que me podés mostrar, que me saque de este estado de ánimo y que pueda como liberarme un poco? Entonces, la gente tenía un botón, tipo un botón de fotografía, donde podía, bueno, ponerse con la webcam y sacarle una foto a lo que ellos quieran, a lo que ellos sientan que es algo por lo que vale la pena vivir, que es algo bello que realmente puede sacar a este personaje de la depresión. Y
Y el objetivo era que las personas, bueno, reflexionen en ese momento qué significa la belleza para ellos, qué significa la belleza de vivir y qué significa un poco la vida y qué significa un poco por todo por lo que están pasando. Eh, fue muy interesante la recepción de la gente porque creo que pasaron como 1000 personas, por ahí estoy exagerando, no me acuerdo cuánta gente pasó, pero más o menos 1000 personas, habían como 1000 fotos de diferentes cosas y después verlas se iba formando un collage atrás de la caja, atrás de la jaula, se iba formando un collage donde cada tanto iba mostrando estas fotos. Entonces vos ibas viendo qué es lo que a cada persona que pasó por ahí le parecía que era importante para mostrar, que era importante para contar y para que quede representado dentro de este universo de este juego. Y la gente le sacaba fotos a cosas que me parecieron bastante curiosas, como, bueno, cosas simples como la amistad. Acá a ellas, a estas dos mujeres, lo que le pareció bello e interesante era mostrar que ellas dos estaban felices y que estaban juntas. Eh, bueno, por supuesto, una persona puso un billete, que hay que ver si es porque el billete les pareció lindo o porque el dinero les parece lindo, la interpretación de cada uno. Hay personas que ponen fotos de plantas, también muchas fotos de mascotas, obviamente, de bebés. Hay fotos de remeras, bueno, esta no se ve muy bien, pero creo que era una foto de una mascota. Decía, uy, a mí me encanta la gorra que tengo puesta y le sacaba una foto a la gorra. Entonces al final las fotos generaron una creación colectiva sobre lo que significa la belleza para las personas que pasaron por este evento. Bueno, espero que se hayan entretenido y espero que desarrollen videojuegos interesantes y expresivos. Espero haberlos inspirado un poquito. Y bueno, ahora creo que estamos abiertos para preguntas. Muchas gracias, Agustín. Si alguno tiene alguna pregunta, puede dejarla por chat. Bueno, por ahora no hay nada en unos minutos, pero a mí mientras surgen preguntas, a mí sí me generan muchas preguntas y pues me hace pensar en la relación entre, primero, en el lugar que ocupa el jugar, ¿sí? Porque los juegos que mostraste como ejemplos de juegos expresivos y los tuyos buscan de alguna forma incomodar, ¿cierto? O sea, ¿hasta qué punto un videojuego expresivo puede tener como objetivo no divertir, sino de pronto estresar Sí, o generar otro tipo de sensación? ¿Cómo ves tú la y creo relación con el que juego? sí, creo que eso es una de las cosas. Ahora, ahí paro de compartir así puedo ver los videos porque si no, no los veía. Creo que eso también es una de las cosas interesantes de los videojuegos expresivos o videojuegos artísticos, se podría decir, videojuegos que intentan transmitir otras cosas, es que te saca de ese concepto de los videojuegos son para divertir. Los videojuegos son solamente para distraerte un rato y para jugar y para escaparte del mundo. Y son para eso también, son para divertirse, son para un montón de cosas. Pero lo importante es que también se pueden usar para transmitir cosas, se pueden usar para transmitir cosas lindas, para transmitir cosas que te incomoden, para transmitir ideas, conceptos que a uno como artista le parezca interesante. Y digo artista al desarrollador de videojuegos, porque realmente creo que es un artista cuando estás transmitiendo ideas, cuando estás transmitiendo lo que vos querés representar a través de este medio que es la interactividad. Buenísimo, por acá ya hay una Ah, hay una pregunta. pregunta. Sí, cuando realizas este tipo de videojuegos, ¿qué consideras más importante desde tu perspectiva para generar los comportamientos y reflexiones en tus jugadores? ¿La estética, las mecánicas o la historia? Em,
Los 3 puntos son bastante importantes, pero personalmente a mí me interesa mucho más el tema de las mecánicas, porque creo que ahí está el poder de los videojuegos más valioso, que es cómo interactúas con estos mundos y cómo interactúas con esta historia, que por ahí no hace falta que haya una historia. Si vos contás la historia de Papers, Please, si vos contás las historias de estos juegos, por ahí la historia en sí no es tan divertida, porque no es una historia que la puedas transmitir también en otros medios, pero lo que transmites a través de la interactividad, a través de las mecánicas, a través de cómo vos eh, te manejás dentro de este sistema. Yo creo que, bueno, justo hoy en día estamos en una época en la que se están haciendo un montón de exitosas adaptaciones de videojuegos, que están buenas, pero son videojuegos donde lo central es la historia, y eso está buenísimo, y se puede transmitir idénticamente en una serie de televisión o en una película. Pero me parece que los videojuegos más interesantes son esos videojuegos en los que realmente no lo podés adaptar a otro medio, no podés hacer un cómic, no podés hacer una película, sino que es, es el videojuego en sí. Por eso a mí me parece que las mecánicas es lo más importante. Pero bueno, eso es personal, obviamente que es personal. Me parece que también hay cosas que son súper interesantes y que se enfocan solamente en la historia o solamente en la estética. He jugado juegos visual novels que es apretar un botón solo y es avanzar, pero igual el juego te transmite un montón de cosas porque la historia está buenísima. Eh, entonces también puede pasar, no quito. Pero bueno, como la pregunta era sobre algo más personal, desde mi perspectiva, para mí lo más importante son las mecánicas. Hay otra Gracias, pregunta de Agustín. Santiago. Sí, gracias a Juan Brillo por su pregunta. Y Santiago Aguirre dice, eh, si conoces algunas universidades en el exterior que recomiendes para cursar maestrías o pregrado. Es difícil recomendar universidades porque siempre están cambiando los profesores, o no estás tan al tanto de lo que se enseña. Es difícil recomendar universidades. Que A incluyan veces desarrollo de videojuegos. de desarrollo de videojuegos, sí. A veces hay lugares donde hay algunos profesores interesantes. Yo ahora no me acuerdo las universidades en sí, pero les puedo decir nombres de profesores interesantes. Paolo Pedercini, del McDonald's Video Game, que mostré más adelante, él sé que da clases en una universidad y todo lo que él hace es impresionante, y siempre todas las charlas, todas las cosas que hace educativas están buenísimas. Así que si ven dónde está enseñando Pablo Pedercini, vayan a buscarlo porque me parece súper interesante. Después otro game designer que me parece muy interesante, que también es profesor. Ahora estoy intentando acordarme porque siempre... Ah, ya me acordé. Richard Lemarchand fue uno de los game designers del primer Uncharted, y hoy en día se dedica a la enseñanza, y también todo lo que vi de él, de educativo, charlas que vi de él me parecieron súper copadas, súper interesantes. Así que les recomiendo como que busquen a ver dónde están dando clases esas personas, porque sé que esas personas son muy copadas y muy didácticas y transmiten cosas que están realmente muy, muy buenas. Otra profesora interesante es Anna Antropy. Anna Antropy es también, no sé dónde está dando clases, yo no sé dónde están dando clases las personas, pero también es una profesora interesante que para algunas de mis clases yo le he robado cosas porque siempre comparte sus presentaciones y comparte las cosas que hace con sus alumnos y me parecen súper copadas, súper interesantes. Así que también es otra persona muy, muy interesante. Ahí, Em, ahí compartí el perfil de otra Muy bueno. desarrolladora, Tracy Fullerton.
también Sí. les puede interesar. Eh, María Paula pregunta que si conoces, ¿tienes recomendaciones de videojuegos expresivos recientes o alguno que esté en desarrollo que te emocione? Em, como ahora por ahí estoy enfocado en cosas argentinas que les puedo recomendar porque me parece que salieron este año un par de juegos argentinos muy interesantes. Uno es Storyteller, de Daniel Benmergui, que bueno, si no lo conocen a Daniel Benmergui, búsquenlo porque todos los juegos que hace van por ese lado de videojuegos expresivos y son súper interesantes. Y hace poco sacó, ¿cómo se llama? Storyteller con el publisher Annapurna. Annapurna es un publisher que tiene un montón de juegos súper interesantes, así que en general los juegos de Annapurna se los recomiendo, son bastante copados. Pero bueno, les recomiendo Storyteller porque es un juego argentino que lo vienen haciendo hace 15 años. Y después este año también salió un juego argentino que estuvo ganando muchos premios que se llama Atuel, que es un videojuego documental sobre un río de Mendoza, de una provincia de Argentina, que lo hace una cooperativa que se llama Matajuegos. Todo lo que hace la cooperativa Matajuegos me parece súper interesante. Así que si ustedes tienen la posibilidad de seguirlos, se los recomiendo porque hacen cosas muy, muy copadas. Después, proyectos más internacionales que esté ahora al tanto, yo es como que me los voy encontrando los juegos, ¿no? Porque cuando es raro que alguno que esté en desarrollo que me emocione, porque en general cuando veo los trailers, como los videojuegos que más me emocionan son los que transmiten a través de mecánicas, si veo un trailer siempre desconfío un poco si el trailer me transmite mucho. Como que hasta no jugarlo voy a desconfiar mucho del juego. Así que si no lo jugué, es raro que me emocione en ese sentido. Pero les recomiendo esos dos que son argentinos. Y bueno, después si me acuerdo de uno más, también les digo. Gracias, Agustín. Por ahora no hay más preguntas. Yo sí quisiera hacerte una más, y es, para ti lo más importante es la mecánica. Entonces, no sé hasta qué punto en la idea, en el proceso creativo, surge primero la mecánica y luego la narrativa aparece como pretexto para que eso que quieres transmitir a través de la mecánica se logre, como en el caso de este videojuego con las decisiones, ¿no? Como Sí, quiero hacer que la gente reflexione sobre las decisiones, luego, no sé, aparece la idea del látigo. ¿Cómo es sí. en tu caso? Bueno, justo hay un paper que es muy conocido que se llama Paper de MDA, que es mecánicas, dinámicas y estéticas. Ese paper lo hicieron un par de desarrolladores de juegos muy conocidos. Bueno, Genova Chen, Kelly Santiago, son los desarrolladores del juego Flow y Flower, y bueno, después Journey de PlayStation. Que hay una pregunta que dice, ¿expresivos los videojuegos de talla industrial? Sí, considero que hay videojuegos de talla industrial que también son súper expresivos, como por ejemplo Journey. Journey es un juego que hicieron para PlayStation. Y antes de desarrollar ese juego hicieron toda una teoría que se llama MDA. Y bueno, la teoría del flow también. Y es un poco por ahí más extenso de hablar, pero es como pensar, ahí está, Robin Haneke, sí, me había olvidado de esa autora, Robin Haneke. MDA es como uno a través de las mecánicas generan los jugadores diferentes dinámicas para lograr que el juego transmita diferentes sensaciones estéticas. Entonces, es una forma de aproximarse a pensar los videojuegos, a pensar el diseño de videojuegos. Y esa es una forma que me parece bastante interesante porque vos arrancás pensando desde ahí, desde cómo las dinámicas influencian, cómo las mecánicas influencian las dinámicas de los jugadores. Las dinámicas son cómo el jugador interpreta los sistemas y cómo reacciona en base a esos sistemas. Así que
ese paper se los recomiendo bastante para pensar un poco este tipo de cosas. Desde lo personal también me parece que a mí me gusta como pensar qué me está pasando en ese momento y pensar cómo se puede transmitir a través de acciones corporales lo que estoy pensando en ese momento o a través de mecánicas que lo transmiten. Pero bueno, es una pregunta interesante que da para hablar como mucho. Listo, muchas gracias por tu respuesta, Nelson, por compartir esos links. Y no sé si hay alguna pregunta adicional o A ver, creo que damos por ahora pasaron. no. No entendí la de Juan Murillo, me parece que no la Ah, leímos, Juan, pero uy, no la sí. entendí muy bien porque los videojuegos que más me han enseñado respecto al diseño de videojuegos em, por ahí hay muchos videojuegos que me inspiraron un montón, pero la forma más rápida de aprender a diseñar videojuegos es haciendo videojuegos, más que jugando videojuegos. Vos cuando No, esperamos unos segundos a que vuelva la señal de Agustín. Tenemos un par de segundos que Agustín tuvo inconvenientes con su compu. Eh, Démosle unos segundos a ver si logra reconectarse o ya está reiniciando. Si quieren pensar en otra pregunta mientras él reinicia el compu, sí, para dar, antes de dar por terminado la charla. Ah, listo, ya está Agustín. No te escuchamos. Agustín, no te escuchamos aún. hola, hola, ¿ahí me escuchan? Bien, Ahora, perfecto. se me crashó mal la compu, no sé qué pasó. Rarísimo, pero bueno, ahí reiniciando. Estaba respondiendo a una pregunta sobre cómo aprender diseño de videojuegos. Para mí la forma más rápida de aprender diseño de videojuegos es haciendo juegos, como intentar hacer muchos juegos chiquitos que intenten transmitir cosas. Jugar juegos te puede servir para tener unas interacciones y de mecánicas, pero no más haciendo juegos y viendo cómo otras personas hacen juegos que jugando juegos. Eh, Daniel Emery, que lo mencioné antes, aprendí un montón eh, como viéndolo a él cómo hacía los juegos y cómo llegaba a esos resultados. Así que mi consejo es más ese, como intenten hacer cosas chiquitas. Hay un montón de herramientas hoy en día accesibles. Bueno, con Jaime van a aprender Unity, así que con eso seguramente van a poder hacer cosas súper interesantes. Gracias, Agustín, por acá. Jorge Bandera eh, pregunta, ¿cuál crees que es la mejor ruta o el camino para empezar una vida profesional en el mundo de los videojuegos?
y no necesariamente hacer videojuegos comerciales? Eh, es difícil porque siempre la recomendación sobre eso es, les puedo contar lo que hice yo, pero no sé si lo que hice yo es lo que le va a servir a todo el mundo. Hoy en día siempre la industria va cambiando un montón, va cambiando todo el tiempo, entonces no es lo mismo empezar hoy que empezar cuando empecé yo. Eh, pero, pero el consejo de hacer juegos creo que sigue siendo válido, es hagan juegos chiquitos y muéstrenlos, eso es lo más importante, como hagan cosas que se puedan ver, y no importa que esas cosas sean horribles, porque al principio van a decir, uy, qué juego horrible, que hice, como no funciona, nada, pero cuando ven a una persona jugarlo e interactuar y ver que realmente le llegan las cosas que uno está haciendo, es una sensación súper poderosa. Ver a alguien jugar, eh, primeros juegos eran juegos para exhibiciones artísticas, entonces siempre estaba al lado de la persona, viendo a la persona jugar. Por ejemplo, con Mantra me pasó que venían personas por ahí que nunca habían tenido contacto con un videojuego, personas muy grandes, que me decían, no sé, personas de más de 80 años, que me decían, no, pero yo nunca agarré un joystick, no sé cómo se juegan, esto no es para mí. Y les explicaba, les decía, bueno, pero a ver, intenten a ver qué les pasa. Y cuando empezaban a jugar y empezaban a engancharse y a entenderlo, y ver la cara de satisfacción de la persona jugando lo que vos hiciste, eso es una sensación muy poderosa. Así que siempre para mí hagan, hagan videojuegos y en un momento se van a encontrar bueno, que están haciendo videojuegos. eh, hay un montón de lugares para distribuir los videojuegos que hagan. Itch.io, GameJolt, Steam, como lo pueden subir un montón de lugares y llegar a un público masivo, global, que por ahí cuando yo empecé era ir con un pendrive a mostrar el juego a computadoras de eventos, pero hoy en día pueden acceder a un mercado global, a un público global impresionante. Y eso, hagan videojuegos y no tengan vergüenza en mostrarlos, aunque los videojuegos que hagan sean horribles. Para ustedes sean horribles, ¿no? Pero después seguramente va a haber gente que va a decir, qué copado lo que hiciste. Vale, Agustín, acá hay otra pregunta de Adela Díaz. Ella dice si has podido medir esta satisfacción para ver el nivel de impacto, alguna mecánica o metodología. Eh, con los juegos exclusivos que hice, no tanto, porque es como más, como después para los juegos comerciales sí, como seguir métricas, empezar a hacer playtestings sobre el playtesting son estas sesiones donde vos sentás a personas a jugar y ver cómo reaccionan al juego. En general los juegos que hice como más experimentales y expresivos, los playtestings eran, bueno, ver cómo reaccionan primero mis amigos, mis familiares, pues ir viendo cómo reacciona un público desconocido, gente desconocida, ir tomando muchas notas, pero sin un sistema eh, muy preciso. Ahora en los juegos comerciales, sí, obviamente hay todo un sistema. Tengo charlas largas sobre esto porque es un tema largo. Eh, Uno puede tomar métricas de juego, de uso, de lo que va pasando con el juego, ver hasta dónde llegan, en dónde se frenan, o también la otra es, bueno, llamar a un grupo de personas a que jueguen lo que vos estás haciendo y después hacer entrevistas, hacerles preguntas específicas sobre determinadas cosas. Algo muy importante es que mientras ustedes le están mostrando un videojuego a alguien, no le respondan nada a esa pregunta, a esa persona de las preguntas que les hacen. Ese creo que es uno de los consejos más importantes. Si alguien dice, pero ¿cómo resuelvo esto? Vos no le digas, no, esto se resuelve así, porque ahí le estás dando al jugador como le estás sacando la posibilidad de descubrirlo por su cuenta. Como estás vos al lado, te dice, ¿cómo lo hago? Y vos por ahí le podés responder. ¿Y a vos cómo te parece que se puede resolver esa situación? ¿Cómo se puede resolver ese problema?
y ahí el jugador te dice, mira, creo que si agarro ese objeto y lo combino con ese otro, tú le decís, a ver, bueno, probá a ver si esa es la solución. Eso es uno de los consejos más importantes. Cuando hagan playtesting, cuando prueben juegos con personas, empiecen a indagar sobre cuáles son los procesos mentales que el jugador está eh, haciendo para lograr las conclusiones a las que lleva. Y para lograr saber cuáles son esos procesos mentales, es en vez de responderle a las preguntas directamente, es repreguntarles sobre por qué hicieron esa pregunta específica. Y bueno, y después una vez que terminaron de jugar, les podés hacer una encuesta como, eh, ¿qué te pareció tal parte? ¿Qué sentís? ¿Qué podrías cambiar? Bueno, hay un montón de preguntas específicas, pueden investigar un poco sobre playtesting, que es un tema súper interesante y bastante largo. Bien. No, una última pregunta antes de terminar el encuentro, de Santiago Aguirre, que dice, sabiendo que lo nuestro va más por la narrativa, ¿qué rol deberemos de asumir en el desarrollo de juegos y cómo encontrar a un buen equipo con todos los roles? Eh, Encontrar un buen equipo es un desafío bastante importante, pero creo que lo mejor es que se lleven bien. Creo que esa es una de las cosas más importantes, que se lleven bien con el equipo, y después pueden ir evolucionando juntos, como que no hace falta que en el equipo todos tengan todos los conocimientos para hacer todo, sino que vayan creciendo juntos. El rol, si a ustedes les gusta mucho la narrativa, hay un rol que es diseñador de narrativa, narrative designer, eh, que es un rol bastante solicitado dentro de la industria, que es como conexión entre un game designer, eh, pero que se enfoca más en ver cómo es el diseño de la toma de decisiones narrativas dentro de un juego, dentro de la historia. Hay una herramienta que les recomiendo muchísimo que investiguen si les interesa este tema de la narrativa, que se llama Twine. La página que creo que es twinery.org, es T-W-I y latina N. Esa es una herramienta que se usa para hacer historias interactivas y que la usan muchísimo los diseñadores de narrativa para prototipar o directamente para hacer juegos con esa herramienta en sí. Eh, Así que bueno, les recomiendo que se metan por ese mundo porque van a encontrar un montón de personas que también están haciendo diseño de narrativa y, y bueno, diseñan cómo se toman las decisiones dentro de un juego, pero sin tener que estar involucrado en todo lo demás que es súper complejo y súper complicado, como programación, música, arte, todo eso que puede venir después. Si ustedes hacen una buena historia interactiva en una herramienta simple como Twine, después todo lo demás puede venir después. Y pueden incorporar gente que haga programación, que haga arte, música, todo lo demás. Gracias, Agustín. Hay tiempo para otra última, esta sí ya última y no va más. Última pregunta. ¿A qué deberíamos estar conectados si queremos seguir conociendo sobre videojuegos? Páginas, asociaciones o referentes. Eh, Hoy en día, bueno, como que yo empecé mucho con redes sociales, ¿no? En otro momento les hubiese recomendado Facebook. Por mucho tiempo fui moderador de comunidades en Facebook, pero hoy en día Facebook como que ya casi nadie lo usa. Entonces es difícil encontrar comunidades donde, bueno, no sé, por ahí es porque yo crecí, las redes sociales ya no son lo que eran cuando yo era más joven. Les recomiendo que estén cerca de comunidades de su región de desarrollo de videojuegos. De asociaciones yo les puedo recomendar de acá, de Argentina, la Fundación Argentina de Videojuegos o la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Son dos lugares bastante interesantes que tienen sus redes y ahí seguramente pueden encontrar cosas interesantes. Y también bueno, en Twitter pueden seguir a gente que a ustedes les parezca interesante. Siempre muchos desarrolladores de videojuegos están en Twitter,
y ahí pueden interactuar con esas personas. En general responden bastante y son bastante buena onda. Pero como que yo formé mis redes de networking en la época de Facebook, entonces no podría recomendarles hoy en día en la época TikTok cuáles son las redes nuevas que se tienen que formar. Igual siempre lo más valioso es ir a eventos de videojuegos. No estoy al tanto si hay eventos de videojuegos en Colombia, de desarrollo de videojuegos, pero acá en Argentina hay una que es muy importante, que es la EVA, la Exposición de Videojuegos de Argentina, que se hace siempre en noviembre, aproximadamente más o menos por noviembre, es bastante grande. Y después está la conferencia de Brasil, que es una de las más grandes de la región de Latinoamérica, que ahora no estoy muy seguro cómo es el nombre, pero creo que es Brasil Game Festival, creo que se llama. Esa es una de las más grandes y va gente de toda Latinoamérica, Brasil, entonces en esa conferencia se pueden encontrar con un montón de personas. Y lo que les recomiendo es, bueno, en su país o en su ciudad, porque por ahí no viven en una ciudad que haya mucho movimiento, es si hay algo, búsquenlo, y si no hay nada, créenlo ustedes, y empiecen a juntarse en lugares, y digan, bueno, mira, hacemos estas juntadas todos los viernes en tal bar, y vamos a mostrar los juegos que estamos haciendo. Y van a ver que va a haber gente que se va a empezar a sumar, y van a empezar a hacer ustedes una red y una comunidad. Eso creo que sirve un montón, y fue un poco como empecé yo también, que iba con una computadora y un proyector a un centro cultural donde mostraba juegos, y después empezó a sumar más gente, y la gente me traía sus juegos y mostraba más juegos, y así empecé a conocer un montón de gente y empecé a meterme en la industria y a ver a dónde podía meterme. Así que bueno, espero que no tengo respuestas modernas, respuestas actuales, pero tengo respuestas de lo que me sirvió a mí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que sin duda tus perspectivas detonan preguntas y abren posibilidades creativas, digamos, relacionadas con este medio de expresión o esta forma de arte que son los videojuegos. Y además enriquecen lo que estamos haciendo desde el pregrado en narrativas digitales y desde el Centro de Estudios en Periodismo, el CEPER, el departamento del que hace parte este programa, y nos ayuda a enriquecer los esfuerzos orientados a explorar otras múltiples formas de narrar en la actualidad, a partir de la experimentación con otros lenguajes, con medios contemporáneos como el videojuego. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, Muchas gracias por la la invitación. información que has compartido con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes por sus preguntas. Y sigan conectados, que va a haber más charlas en este ciclo los miércoles a la misma hora, bien, 4:30 hora Colombia. Entonces, muchas gracias. Hasta luego, tengan una feliz tarde y gracias, Agustín. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Y si hacen cosas interesantes, no duden en mandármelas. Les compartí mi mail. Así que bueno, Claro, saludos a todos. gracias.